Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco de nuevo con ustedes. En medio del frenesí trujillista, neotrujillista, balaguerista, en el día de ayer se produjo algo importante y nuevo. Se dio a conocer la sentencia de la jueza de la quinta Cámara Civil y Comercial, que examinaba la instancia presentada por las fundaciones antitrujillistas, patrióticas, sobre el tema de la Fundación Rafael Leonidas Trujillo Molina y la circulación en el país del libro de Angelita. Esta jueza realmente dio un paso, tomó una decisión responsable, cumplió realmente con su deber y lo hizo con bastante profundidad, no simplemente porque prohíbe la actividad, la presencia en la República Dominicana de esa fundación trujillista, sino además porque fundamentó de la mejor manera su sentencia. Fue a la profundidad del caso. Hay que decir que la tiranía de Trujillo, la satrapía de Trujillo, ha sido examinada profusamente, debatida, investigada, como ningún otro periodo en la historia dominicana. Y se puede decir que la sociedad dominicana, su inmensa mayoría, dictó una sentencia ya hace mucho tiempo. Es el caso de la cosa juzgada, condenada sin posibilidad de apelación alguna, porque tampoco la historia dominicana conoce de un periodo de más oscuridad, crímenes, tortura, latrocinio, expresiones de grandes deformaciones egocéntricas, megalomanía, apropiación prácticamente del Estado, del patrimonio nacional, por una persona y por su propia familia. Y son precisamente los familiares los que intentan reivindicar a Trujillo y al trujillismo. Se hace bien dándole este golpe porque esa sentencia sienta jurisprudencia, sienta un precedente jurídico frente a lo que se está intentando a nivel también del museo, del llamado museo a la era de Trujillo. Es un golpe importante a ese intento de la familia de Trujillo de pescar en el marco del auge de un trujillismo más sutil, más soterrado, que es el que está precisamente desplegando en múltiples actividades. Ya comentábamos incluso lo relacionado con el encuentro de los senadores, de los 26 senadores con Leonel Fernández en el Palacio Nacional. Ese trujillismo soterrado, ese neotrujillismo, que es un proceso de continuidad. Ustedes saben que la tiranía de Trujillo surgió a partir de la intervención norteamericana del 16 al 24. Ahí se crea Trujillo en las Fuerzas Armadas. Son los gringos los que crean a Trujillo. Y fueron los gringos los que restauraron el viejo régimen cuando la Revolución de Abril ajustaba cuenta contra ella. Pero eso ha tenido continuidad con Balaguer y la tiene ahora con Leonel y con los políticos tradicionales de la partidocracia. Pero vamos a seguir hablando de esas expresiones verdaderamente grotescas del trujillismo encubierto, sin proclamar que es tal, que está ejerciendo el presidente Fernández y sus cortesanos. En el día de ayer tuvo lugar la inauguración del acueducto de Samaná. Ese acto había sido pospuesto a raíz de las lluvias de los últimos días. Y realmente se convirtió en un acto que reproduce la era trujillista y la era balaguerista. Movilizado con los recursos del Estado, acompañado de funcionarios del Estado, el presidente Fernández se presentó en Samaná y tenían preparado una exaltación a su persona, con la presencia de personeros
que vienen de esa cultura neotrujillista, balaguerista. Específicamente es el caso de Prim Pujol, que es quien fuera fiscal del distrito de Balaguer, pero no solo, una figura balaguerista de primer orden, que se ha pasado al leonelismo, porque ha habido el camuflaje, el transfugismo del trujillismo, del neotrujillismo hacia el leonelismo, que es la nueva modalidad, la más fuerte, podemos decir, no la única, de esa cultura trujillista dominante en la República Dominicana. Aquel fue un acto realmente despreciable, donde los concurrentes, con las típicas formas que lo hacía Balaguer, con un grupo de mujeres vociferando por un lado, con un vocero amanuense, como es el caso de Prim Pujol, incitando a la reelección, convirtieron ese acto en un acto realmente reeleccionista, donde se presenta a Leonel Fernández como la única posibilidad de salvación de la República Dominicana, cuando precisamente está haciendo su hundimiento. Lo que está pasando en el país es verdaderamente trágico, es verdaderamente dramático. No solo en el orden económico-social de los procesos de empobrecimiento, no solo en el orden medioambiental por todo lo que hay en materia de contaminación, de depredación del ambiente, de afectación de los equilibrios ecológicos, sino además y sobre todo desde el punto de vista moral y espiritual de la nación. Lo que está pasando a nivel del Estado, la apropiación por Leonel Fernández de las estructuras del Estado, la fusión del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial para garantizar impunidades, para promover el clientelismo, para promover el soborno político, para catapultar todos los antivalores, es un proceso realmente lamentable, penoso, repudiable, que lo único que provoca en una parte importante de la sociedad dominicana es mucho más indignación. Esta gente siente la necesidad de permanecer en el poder porque el poder le da impunidad. Saben que esa posibilidad no es eterna y apuran el paso porque no quisieran que la justicia llegara en medio de su generación política. Están tratando por todos los medios de permanecer, de perpetuarse, hasta donde den la fuerza, y en ese sentido también caen en la desfachatez, en el ridículo, en el descaro, porque el acto de Samaná, como el acto en el Palacio Nacional con los senadores, como el que planean hacer con los diputados, son también actos desfachatados, ridículos, despreciables. La sociedad dominicana tiene que apuntar con fuerza y además con entender que esta cultura trujillista se camuflajea, que ese mismo lenguaje es el lenguaje de Hipólito Mejía y de su correligionario, hasta el de Danilo Medina, la promoción individual. Ni hablar de Miguel Vargas Maldonado, un producto a nivel empresarial de todo ese proceso de corrupción, de todo ese proceso de tráfico de influencia. Está pendiente ajustar cuentas, arrancar de raíz la tiranía trujillista, esa que se restableció con las tropas norteamericanas en 1965. Este es otro de los grandes desafíos, fundamental, porque toca el tema del poder del pueblo dominicano. Un desafío ineludible. Liquidar definitivamente ese trujillismo y establecer en el país un proceso de carácter democrático, integral, que propicie una democracia participativa, con justicia social, con equidad social. El actual jefe de la Policía Nacional, el general Polanco Gómez, que fuera jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía en época de Guzmán Fermín, acaba de declarar que espera un castigo ejemplar para el mayor de la Policía Nacional, Miguel Rodríguez, subjefe del Departamento Antinarcótico de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, y que lo espera por traición a la patria, dice él, y por haber ensuciado el uniforme de la Policía Nacional, como si no estuviera sucio de hace mucho tiempo. Bueno, hay que decir lo siguiente: el Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional fue una creación de Guzmán Fermín
y de Mateo Rosado, que fue incluso colocado al frente de la DNCD, el principal cártel de la droga del país, con el propósito de diversificar y ampliar el narconegocio de los dos y de todos sus colaboradores. Pusieron al frente de ese departamento al general Esteves Hermosén, que a su vez es hermano de Rafael Esteves, conocido como Juancho el Loco. Juancho el Loco, uno de los principales cirujanos, un hombre muy vinculado a Guzmán Fermín, fue el jefe de la seguridad personal de Guzmán Fermín. Y ese señor fue asignado incluso a la seguridad de Arturo de Tiempo Márquez y se ocupó de la seguridad de la Torre Atiemar. Y ya sabemos que se trata de un cuerpo del delito. Fue además el que montó Guancho, el hermano de Esteves Hermosén, el que montó la casa de cambio La Piedra, que era una casa de cambio a nombre del hijo de Arturo del Tiempo Marcos para lavar dinero. Todo eso vinculado al jefe de la policía. ¿Por qué traigo a la colación de estos nombres? Porque Esteves Hermosén, el general, jefe del Departamento Antinarcótico, estaba destinado a crear una organización paralela que se vinculara al tema del narcotráfico para obtener incluso mucho más recursos. En fin de cuentas, Miguel Rodríguez era un peón de esta gente. No se sabe qué tipo de contradicción lo ha llevado a que sea sacrificado y que ahora el jefe de la policía pida condena enérgica por traición a la patria y por ensuciar el uniforme de la policía en su caso. Un caso menor, indudablemente, un caso intermedio, pero no lo pide para el jefe de la Policía Nacional, para el ex jefe de la Policía Nacional, Guzmán Fermín, ni para el actual jefe de la DNCD, Mateo Rosado, que han estado involucrados hasta el tuétano en toda esa práctica del Departamento Antinarcótico para obtener fondos en colusión, en complicidad con el narcotráfico civil. Para eso no hay castigo, para eso no hay sanción. Es la hipocresía, es la simulación. Ellos tratan de prestigiarse en la acción antinarcótica frente a casos menores y tocando el tema por las ramas. La realidad es que tenemos, en fin de cuentas, una narcopolicía, un narcoestado, un narcogobierno, y ellos forman parte de todo esto, y lo que están haciendo es un proceso de encubrimiento. Naturalmente esto necesita teatro, necesita show mediático como es este. Naturalmente ellos dirimen sus pugnas internas, sacrificando, rompiendo la soga, como dice la gente, por el lado más delgado, sacrificando a los socios menores que les son desafectos. Y parece ser definitivamente que Miguel Rodríguez, el mayor de San Francisco de Macorís, estaba en desgracia con el actual jefe de la Policía Nacional. De todas maneras, no es posible ocultar que los niveles de corrupción y de narcocorrupción de la policía vienen de arriba, de muy arriba, y se conectan con lo del Estado en toda su dimensión. Al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.